Mi nombre es Juan Daniel Rodríguez Araujo, estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina. El día de hoy, junto a mis compañeros Luis Camilo Becerra Bustamante y Margaret Tinoco Hernández, vamos a hablarles sobre el método de diferencias divididas de Newton. Empecemos. Bueno, el método de diferencias divididas de Newton es un método de interpolación que sirve para generar polinomios sucesivamente. La manera más conocida hasta ahora para calcular la representación de Newton del polinomio interpolante está basada en el método de diferencias divididas. Una gran ventaja sobre la fórmula clásica del método de Lagrange es que podemos agregar más nodos a la tabla de datos y obtener el polinomio interpolante sin tener que recalcular todo. Comparado con la forma modificada de Lagrange, no hay ganancia y más bien esta última forma es más estable. El método se usa en el caso que los puntos en el eje X se encuentran espaciados de forma arbitraria y provengan de una función desconocida, pero supuestamente diferenciable. En la fórmula del polinomio, las diferencias divididas sirven para evaluar los coeficientes de cada término adicional para aumentar el grado, semejante al proceso realizado para diferencias finitas divididas, como lo vemos aquí. Posteriormente, mis compañeros les estarán explicando un ejemplo práctico de este método. Dice que se disponen los datos x y f de x, donde x es un valor de inversión y f de x es un valor de ganancia. Pues nos dan los datos de inversión y los datos de ganancia, ambos en miles de dólares. A través de esos datos, pues vamos a llenar una tabla bien práctica que nos va a ayudar, en este caso, para lo que es para resolver el método de diferencias divididas. Llenamos las tres primeras columnas con los datos dados, con una I que nos identifica el indicador, que serán los valores con los que vamos a trabajar. Valores con los que estamos trabajando serían 4, pero se cuenta desde 0 en adelante, sería 0, 1, 2, 3. Y X sub I, que serían los valores de inversión, y F de X sub I, que serían los valores de ganancia. Entonces, realizamos lo que resta del cuadro, que es el método de diferencias divididas, y como su nombre le indica, lo que vamos a hallar son diferencias. Entonces, ahí están pues las soluciones de los primeros datos. Lo que voy a explicar es cómo pues se aplican las fórmulas, cómo están dadas las fórmulas, para que nos den los datos, como para que quede un poco más claro. Entonces, vamos a aplicar el primer dato y este segundo dato, para no alargarnos mucho. Entonces, el primer dato está dado por la fórmula f de x sub 0, x sub 1. Entonces, eso va a ser igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0. Entonces, f de x sub 1 es 6,42 y buscamos f de x sub 0. F de x sub 0, 5,12. Eso sobre 3,8, que sería x1 menos x sub 0. X sub 1 menos x sub 0. Entonces la fórmula en sí es f de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre x1 menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0, perdón. Entonces, x sub 1, ¿cuál es? Buscamos x sub 1, 3,8, x sub 0, 3,2. Y eso nos daría este dato. El segundo dato, pues así continuamos llenando los siguientes datos hasta que pues nos dé la posibilidad de interpolar, porque ya va a haber en un momento en que no se va a poder hacer. No se va a poder continuar porque pues no va a haber más datos. El segundo, pues lo que vamos a hacer para hallar la segunda diferencia dividida es dada a través de la fórmula x sub 0, x sub 1, x sub 2. En dado este segundo ya sería f de x sub 1, x sub 2, x sub 3, y así vamos continuando. X sub 3, x sub 4, f de x sub 3, f de x sub 4, f de x sub 5, y así. Lo mismo acá. Acá, por ejemplo, es x sub 0, f de x sub 0, x sub 1, ya este sería f de x sub 1, x sub 2, f de x sub 2, x sub 3, y así vamos a hacer. Entonces, ¿cómo sale este dato? Este dato sale a través de la fórmula de f de x sub 1, x sub 2 menos f de x sub 0, x sub 1 sobre x sub 2, x sub 0. Entonces, ¿cuál es el valor de f de x sub 1, x sub 2? Entonces, miramos la tabla
como ya lo mencioné, cómo se llamaban, entonces es este dato. Se reemplaza menos f de x sub 0, x sub 1, entonces ¿cuál es ese valor? Este, el primero que ya también lo mencioné. Sobre x sub 2, buscamos x sub 2, 4,2, menos x sub 0, 3,2. Y así nos da este dato. Entonces continuamos, ya sería para hallar el valor del polinomio. El polinomio nos va a ayudar a graficar. Entonces la expresión del polinomio inicia con el primer valor de la función de f de x sub 0. Entonces f sub 0 también se puede encontrar como a sub 0, también f sub 1, entonces también sería a sub 1, a sub 2, f sub 1, f sub 2, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomaremos los primeros coeficientes dados para poder reemplazarlos en la fórmula del polinomio. Entonces sería este y este valor. Vamos a ir comprobando. Entonces, se reemplaza el primero, f sub 0, que es 5,12, ya lo comprobamos. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en este término que nos está dando el primer término. Y vamos a ir llenando. Se calcula el primer término usando el factor de la primera diferencia dividida y se añade a la expresión del polinomio. Entonces, el primer término es la primera diferencia dividida multiplicada por x menos x sub 0. Recalco nuevamente que esto es la fórmula del polinomio. Entonces, la primera diferencia dividida, ¿cuál fue? 2,1667. Confirmamos, 2,1667 estamos reemplazando. Entonces, eso se lo vamos a sumar al primer valor de la función, que sería 5,12. Entonces, la primera diferencia dividida, entonces eso se va a multiplicar por esta fórmula, x menos x sub 0. Pero ¿cuál es el valor de x sub 0? X sub 0 es 3,2. Confirmamos, 3,2. Y así vamos haciendo. Entonces vamos confirmando con el siguiente valor de dividida que se procede de manera semejante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El término que se va a añadir es este. La segunda diferencia dividida con lo primero que sería x menos x sub 0 multiplicado también por x menos x sub 1. Entonces, añadimos lo que ya teníamos, 5,12 más 2,1667 por x menos x sub 0, que es 3,2, más la primera diferencia dividida, que fue, perdón, la segunda, que es menos 0,017, aquí confirmamos, por x menos x sub 0, ya sabemos que es 3,2, por x menos x sub 1, pero ¿cuál es el valor de x sub 1? 3,8. Y pues así vamos realizando. Ya mi compañero continuará con el ejercicio. Ok, como anteriormente lo mencionó la compañera, a continuación vamos a reemplazar en la fórmula del polinomio pues los valores obtenidos para el cálculo de diferencias divididas. Entonces tenemos p sub 3 de x es igual a 5,2, que corresponde al índice 0 de f de x sub y, más el primer término, que vendría siendo 2,1667 por x menos 3,2, más el segundo término por x menos 3,2 nuevamente por x menos 3,8, más el tercer término por x menos 3,2 por x menos 3,8 por x menos 4,2, que simplificando al multiplicar vendría siendo el siguiente resultado que vemos acá abajo. Ok, para verificar, para saber si el trabajo que hemos hecho hasta el momento ha sido de forma correcta, el adecuado, podemos utilizar la herramienta de Python para graficar nuestra tabulación, el proceso que acabamos de realizar. Aquí, gracias a esta herramienta, pues podemos, como lo dije anteriormente, observar que la línea del polinomio en realidad pasa por todos los puntos. Entonces, en conclusión, tendremos 3 conclusiones específicas. La primera, que el algoritmo de la interpolación de diferencias divididas de Newton considera reutilizar el procedimiento de cálculo de las diferencias finitas, pero en este caso lo que hacen es incorporar la parte del denominador. Segundo,
La creación de la expresión del polinomio también es semejante a la usada para diferencias finitas avanzadas. Y tercero y último, también en la interpolación de diferencias divididas de Newton se incorpora la parte gráfica, como lo mencioné anteriormente, para observar los resultados del intervalo en el x sub i con el número de muestras. Y esto sería todo. Por acá tenemos nuestras referencias de donde nos guiamos y nos basamos para realizar nuestra presentación. Y eso sería todo. Muchas gracias.